Los millennials mexicanos están en una situación de analfabetismo financiero. ¿Usted compraría un auto deportivo italiano de lujo por 100,000 pesos? Eso es una ganga. Solamente puede estar fuera de este mundo o fuera de la ley. Si yo voy a poner mi dinero, lo mínimo indispensable es que la institución esté regulada y tenga experiencia. Oye, ofréceme una inversión sin riesgo. No, pues quédate en tu casa. Hey, yo soy Zaira. Yo soy Abril y esto es Finanzas entre Millennials. Si tienes mucha o poca información de finanzas personales y no tienes ni idea de cómo aterrizarla a tu realidad, este es tu podcast. Aquí aprenderás todo lo que necesitas para tener paz financiera, paso a paso para ser un adulto responsable y libre sin tanto rollo. ¡Venga! ¡Hey! Bienvenidos a un episodio más de Finanzas entre Millennials. Yo soy Zaira. Bienvenidos, yo soy Abril. Bienvenidos. Y estamos estrenando cuarta temporada. Sí. Me encanta porque ¿quién dijo que era cuarta temporada? Nadie, güey, nosotras. Nadie. Nosotras dijimos, pues todo el mundo hace lo que hace, es nuestro podcast. Vamos terminando la tercera y arrancamos. Ajá, exacto. Ponemos nuestras reglas, es nuestro juego. Entonces, oye, antes de que avancemos con de qué se va a tratar hoy, les recordamos nuestras redes sociales. El episodio de podcast sale cada 15 días en Spotify y en YouTube. Y pueden saber más de educación financiera y finanzas personales en TikTok y en Instagram. ¿Y qué más? Tenemos newsletter, tenemos muchas plantillas gratis y clases ya pregrabadas en NAS. Y todos los links directos se los vamos a dejar en la descripción. Perfecto, vámonos. Oye, pues, qué mejor que estrenar esta temporada con lo que les encanta a ustedes, ¿no? Lo que les encanta a 3 personas que comentaron. Ya para mí eso es la data de a todos les gusta esto, está perfecto. Es un gentío, para mí es un gentío. Y es el book review. Hoy vamos a arrancar con este libro que se llama, lo tuve que voltear a ver otra vez, Invirtiendo y Entendiendo, de Edgar Arenas, el cual tiene una historia. Abril, cuéntanos la historia breve. Les cuento el chisme. Pues resulta y resalta que estuvimos en el Money Fest y pedimos chance de entrevistar a todos. Si nos siguen en nuestras redes sociales verán que estuvimos ahí, entrevistamos a varios, hicimos varios videos, etc. Y conocimos ahí a Edgar, tuvo una plática ahí, nos encantó su trato, nos cayó súper bien y compartimos Instagram. Y después se los contacta y nos dice que nos quiere regalar el libro y nosotras, claro, el libro regalado, claro, siempre sí. ¿Cuándo? ¿A dónde pasamos? Y entonces Zaira, que vive en Ciudad de México, nos hizo favor de pasar por él y está autografiado. Les comento porque según yo es un libro que no encontramos en librerías, No, ¿correcto? Es independiente completamente. Y ¿sabes qué es lo padre de esto, Abril? Que sinceramente, cuando alguien te da un libro, lo cual lo agradezco mucho, Edgar, muchas gracias, a la vez dices, no sé si lo quiero hacer un book review porque no sé si neta va para el contenido de mi gente, si me va a gustar, si bla, 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 ¿no? Pero aún así obviamente pasa por como nuestro filtro de decir qué onda, sí o no. Y la verdad es que obviamente lo tenemos que tener aquí, ¿no? Rápido, no voy a spoilear mucho porque ahorita nos vamos a aventar esa parte, pero qué ameno es leerlo. Me choca no organizarme, porque siempre teníamos tiempo para organizarnos y gente, yo termino leyendo los libros 3 días antes, entonces lo hago muy a la carrera y digo, no, cada episodio me prometo que voy a cambiar eso y no cambio ni madres, ¿no? Pero de verdad me gustó mucho ahora sí que Edgar lo van a conocer, es intenso, es enfocadísimo, es este perfil, sabes que te va a explicar absolutamente todo y a la vez te echa chismecito, lo cual yo agradezco bastante para que no sea nada más pura teoría, sino como que no lo esperas y no lo ves venir, ¿no? Se amortigua mucho el tecnicismo, ¿no? Sí, sobre todo completamente. financiero. Si te platican un tecnicismo financiero a través de, mira, te platico lo que le pasó a fulanita de tal, que luego invirtió y que hizo esto, y eso significa, y dices, ya. Esto. Ya. Si me lo platican a través de un chisme, nunca se me olvida. Como saben, nos repartimos los capítulos, a mí me tocaron los nones, a Zaira los pares, y aunque el chisme está bueno, de verdad, yo siento que este libro, si lo publicara una editorial, sería mucho más largo, porque me pasó lo que a ti te pasa, Zaira, no sabía qué subrayar, porque si es que es demasiado. Entonces dije, ok, concéntrate en lo principal para que lo vayan a leer y lo consigan ellos. Pero bueno, el primer capítulo se llama Cuando el futuro nos alcance. ¿Sale? Y empieza, en general este capítulo habla de todas las cosas que pasaron alrededor de los 90s, de todo lo que estaba pasando y que seguramente los millennials
estábamos o muy chiquitos o probablemente estaban o naciendo o en pañales, o yo, por ejemplo, yo estaba entrando a la primaria, etc. Sari a lo mejor andaba entrando al kinder, no sé. Bueno. Ay, sí. Y entonces me voy a enfocar en 3 grandes cambios en la historia económica de México, ¿sale? El primero fue que Banxico logró su independencia. Explíquese esto. Banxico es el banco central de un país. Todos los países tienen su banco central. Bueno, los países democráticos tienen su banco central, ¿sale? Que es el encargado de hacer que el dinero nos alcance, poner las reglas del juego para que los mexicanos, con lo que ganamos día a día, nos alcance para vivir, ¿sale? Entonces, antes de esto, cuando los gobernantes en curso, partido que fuera, persona que fuera, decían, híjoles, nos hace falta dinero para construir un hospital. Banco de México, imprímeme billetes. Así, haz de cuenta como si tu papá fuera un árbol de dinero. Entonces, y pues Banco de México no podía decir que no. Decía, ok, pues. ¿Qué pasa cuando hay mucho dinero en el mundo? Pues hay una hiperinflación. Chéquense los datos de la inflación de los 80s y principios de los 90, hay una hiperinflación. Entonces, lo que pasó es que logró su independencia y entonces Banco de México dejó de ser la caja chica de cada gobernante. Lo que hizo que a partir de ahí se empezara a estabilizar la economía de México. Si se fijan, si revisan la inflación de México, a partir del 95-96 empieza a ser estable. Antes de eso es un cagadero. Desmadre, sí. Qué miedo. El segundo gran cambio fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Esto le permitió a México quitar ciertas barreras para adquirir productos y recursos a muy bajo costo. Entonces, yo recuerdo mucho que mi papá me decía, es que gracias al Tratado de Libre Comercio, todos pudimos tener teles más baratas, radios, juguetes, todo se empezó a ser más accesible. Entonces todos empezamos a tener más de todo, ya no era un privilegio de unos cuantos tener tele, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso fue un gran cambio. Y el tercer gran cambio fue la creación de las Afores. Antes de las Afores, como lo han visto en otros episodios de nosotras, explicábamos que antes de las Afores, el IMSS se encargaba de pensionar a las personas de por vida. Pero esto tenía una razón de ser, porque las familias de antes, nuestros abuelos, una pareja tenía 10, 15 hijos. Entonces, una pareja si tenía 10, 15 hijos, pues sí daba la actividad económica de 15 hijos para mantener a 2, ¿no? Pero luego los hijos empiezan a crecer y los hijos empiezan a tener 2, 3 hijos, 2. Y ahorita nuestra generación tiene perros, ya no tiene hijos. Entonces, la mitad no tiene hijos, la otra mitad tiene hijos, y los que no tienen a veces tienen perro, ¿no? Entonces, pues, quiere decir que entonces hay menos gente, o va a haber menos gente, trabajando que pueda mantener a los viejos. Por lo tanto, el IMSS dijo, ¿sabes qué? Las cuentas no me van a salir. Necesitamos que cada quien se jubile con lo que ahorre. Yo ya no puedo mantener a gente. Yo mantengo hasta aquí. Y ya. Y entonces se crearon las Afores. Y bueno, y nos habla un poquito más de este contexto. Las Afores son instituciones privadas encargadas de jubilar a todos los trabajadores, están reguladas por la CONSAR. La CONSAR es la abreviación de Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, y a su vez las Afores están formadas por portafolios especializados que se llaman CIEFORES. Las CIEFORES pues van así como, a ver, todos los que nacieron en los 90s, entonces la CIEFORE del 90 al 94. Entonces, se van haciendo como por generaciones, ¿no? Entonces, cada tanda de años es el riesgo que le ponen. En resumen, si te faltan 30 años para jubilarte, le van a poner más riesgo. Si te faltan menos años para jubilarte, le van a poner menos riesgo a tu portafolio de inversión. Pero es una receta ya preestablecida, ¿sale? El otro día, Zaira y yo nos pusimos a ver, googleé rendimientos históricos de la Afore. Saqué el rendimiento de todas las CIEFORES. Y dije, y la verdad es que la diferencia es 1 o 2%, o sea, de la más riesgosa a la menos riesgosa, o sea, quise sacar el promedio de todas, así, histórico de todas. Dije, suponiendo que todas fuera una sola Afore, ¿cuánto sería? Y es el 7%, es el 7% de rendimiento anual. Esto no lo dijo el libro, lo digo yo, pero bueno, pero lo pueden comprobar. Es la aportación de Abril. Pero es una aportación, va por el mismo precio. Ok, y en resumen, Edgar, lo que nos dicen en esta parte del libro es, lo que no se dan cuenta es que si aportan conforme el sistema de Afores y no dan más y no hacen nada por su cuenta, se van a andar jubilando con el 30% de su último sueldo de vengado.
Entonces, y de hecho aquí empieza a platicar la historia. Digo, aquí yo les platico nomás la carnita, pero él empieza a platicar la historia de que va con un señor platicando con un señor que tiene una tienda de abarrotes y empiezan a platicar del retiro y el señor empieza a decir, no, pues a mí me van a mantener mis hijos y que no sé qué y bla, bla, y dice, oh, híjole, pues no sé qué tan justo sea para los hijos que lo mantengan. Y cuando Edgar le dice que va a vivir con el 30%, dice, no, hombre, no me alcanza con el 100%, me va a alcanzar con el 30%. Ah, pues entonces Edgar da una serie de sugerencias. Primero, transforma tu ahorro en inversión. No es lo mismo, ¿ok? 2, la edad debe estar vinculada a tu propensión al riesgo. Entre más joven, más agresivo, entre menos tiempo te quede para jubilarte, hay que ponerle menos riesgo. Qué bonita manera de no decirle viejo a alguien. Me encantó, Abril. Lo buscaste y fue como la manera... Sí, te queda menos tiempo. Ok. So ya estás con un pie en el ataúd. No, no es cierto. Eliminar la idea del cortoplacismo. O sea, dejar de que todo lo quiero pronto, rápido y bien y ya. Eso no va a funcionar. Segmentar los recursos. Y esto, por favor, a todos los que son nuestros clientes, dejen de usar su ahorro para el retiro, para emergencias. Les voy a regalar una clase. No, no es cierto, no se los voy a regalar. Les vamos a dar descuento que se llama Las inversiones de mi vida. Por favor, sean celosos con sus inversiones. Segmentar recursos. Sí, completamente. Lo de la clase es bono de nosotras. Ser disciplinado. Los inversionistas más exitosos son constantes y no desinvierten antes. Y acercarse a un especialista. No tienes que ser experto, pero sí saber encontrar a un especialista. Y pues bueno, eso es lo más rescatado y exprimido del capítulo 1. Me gusta. Vámonos con el capítulo 2. El capítulo 2 es acciones y bonos. Arranca con una frase que me encantó. La manera más segura de formar un robusto patrimonio es trabajar y poner nuestro dinero en un lugar donde hay la oportunidad de seguir acrecentando. Eso es igual a la bolsa, ¿no? Entonces es como esta manera de decir, ok, tienes que chambearle, pero no nada más es chambearle, es apartar un dinerito y ese dinerito no nada más se ahorra, ¿no? O sea, sí, como nos decía Abril, es completamente distinto y existe algo que se llama la bolsa y lo vamos a ir descubriendo, ¿no? Después de eso nos dice que las alternativas tienen como fin primordial prácticamente que es la oferta y la demanda, ¿no? O sea, cuando empiezas a entender como la cuestión de los mercados y todo lo que hay, es entender la oferta y la demanda. Y eso suena sencillo, pero no lo es, güey. Neta, es de las cosas más complejas. De repente es como cualquier persona diciendo, ay, pues claro, es la oferta y la demanda. Y yo digo, explícame más, porque no es así de sencillo, ¿no? Y entonces me encanta él cómo lo empieza a abordar. Y de hecho, tal cual aquí nos dice, ¿no? Las empresas pueden hacerse de recursos emitiendo instrumentos de deuda, que es un compromiso de pago a una fecha determinada, ¿no? Y esto lo puedes hacer, eso es un activo que prácticamente es de deuda o de renta fija. Esto nos empieza a llevar que no nada más son los CETES los que te pueden dar, ¿no? O sea, lo que uno considera como renta fija o como deuda, ¿no? Sino que hay más opciones. Y la política monetaria de los estados tiene como un brazo ejecutor, que era lo que tú platicabas hace rato, que este mercado es de donde se negocian los títulos de crédito que tienen diferentes duraciones dependiendo de sus plazos. Los plazos es súper importante en la cuestión de una inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo una inversión a corto plazo, ahí yo voy a requerir liquidez y cuando yo requiero liquidez sacrifico rendimiento. Los plazos que él menciona es corto plazo, menos de un año, mediano plazo de 1 a 3 años y largo plazo generalmente arriba de 3 años, ¿no? Aquí yo tengo dudas en los plazos porque veo que depende mucho del autor, depende mucho, ¿sabes? O sea, yo he visto plazos en donde dicen, es a largo plazo es arriba de 5, etcétera, pero bueno, aquí con Edgar estos son los plazos que él nos sugiere, ¿no? Entender esta diferencia. Las diferencias de estos instrumentos con las acciones son que aquí hay un vencimiento y un rendimiento preestablecido, ¿no? Entonces yo sé, esto corresponde a las preguntas ¿cuánto y cuándo? Y en el mercado de deuda existen dos formas de negociar los títulos. Descuento, que prácticamente es debajo del valor nominal, que es cupón cero, o precio, que es generalmente a largo plazo, es decir, pagan intereses, vencimientos periódicos, y aquí nos da ejemplos como los bondes y los bonos M, ¿no? Y la negociación de estos instrumentos se realizan en cuanto al tipo de mercado y existen varios tipos de mercado. O sea, aquí lo que me fue, de verdad, las personas que se vayan a aventar este libro, no sé tú con qué sensación te quedaste, Abril, pero yo me quedé con la sensación de volver como a hacer apuntes fuera de los apuntes que vamos a hacer hoy, como de, órale, porque es como el desglose del desglose del desglose. Existen los mercados y estos se clasifican y entonces es como, ok, hay como muchísimo, ¿no? Pero bueno,
Tasas de interés. Aquí prácticamente sí nos tenemos que clavar en que existen 3 tipos de tasas de interés. Él nos platica que es la tasa de interés fija, la tasa de interés variable y la tasa de interés indizada, que sigue prácticamente a la inflación o al tipo de cambio, ¿no? Esos son los 3 tipos de tasas que tú vas a poder encontrar ahí afuera. Y existe algo que a mí me gustó mucho leer, que es los emisores de bonos principalmente son los gobiernos, pero no son los únicos, ¿no? Y entonces esto sí es como que, ok, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué instrumentos existen en México? Ahí les van. Gobierno federal lo que ofrece son los certificados de tesorería, los famosos CETES, bonos de desarrollos, que son los bondes, bonos M, bonos denominados en UDIs o UDIbonos. Eso lo ofrece el papá gobierno, ¿no? Que ya no es papá, pero don papá. El gobierno, don papá gobierno. Siguiente, la banca comercial. Los bancos, etcétera, que ofrecen pagarés, aceptaciones bancarias, certificados de depósito, bonos bancarios, certificados bursátiles y obligaciones bancarias. Empresas privadas, un papel comercial, obligaciones privadas, certificados de participación, pagarés y certificados bursátiles, ¿va? Entonces aquí nos vamos metiendo al mundo que la renta fija es bastante amplia. Características de personas que busquen la renta fija. Prácticamente lo que tú buscas es menor riesgo posible y el rendimiento no es lo más atractivo, sino más bien, entre comillas, la aquí, certeza, la seguridad. ¿no? No, la seguridad, ajá, exactamente, la seguridad, la certeza, que mi dinero va paso a pasito. Personas, como dijo Abril, que les quedan menos tiempo, son muy buenas opciones, ¿sabes? O sea, como no jugarle mucho a esta parte de la volatilidad, esto vendría siendo. Y aquí ya nada más como dato extra, nos dice a partir de cuándo están los CETES, que es a partir de 1978. O sea, tiene un tiempo bastante amplio estando. Y me gustó esta explicación. Ahí te va. Son parte de la familia de bonos cupón cero, puesto que durante toda la vida del título no pasa ningún interés. Entonces, ¿qué? ¿Cómo gano si invierto en CETES? Zaira? Vean nuestro tutorial de CETES, súper detallado. Ajá. Tenemos un tutorial de CETES, ahí se pueden clavar también, ¿no? Y Edgar nos lo describe en un párrafo que me gustó mucho. Los CETES tienen un valor nominal de 10 pesos. Esto significa que el día de su vencimiento siempre tendrán un valor de 10 pesos, pero cuando son emitidos tienen un valor por debajo de su valor nominal. A esto se le llama bajo par. Y la ganancia de invertir en estos títulos provendrá de la diferencia entre el precio al que se emitieron y su valor nominal. Dije, está perfectísimo, más fácil de entender, ¿no? Y prácticamente los CETES directos tú los puedes adquirir directamente o por medio de algún intermediario, que puede ser una casa de bolsa, una operadora de fondos de inversión, etc. Entonces, algo que a mí me gusta para cerrar este capítulo es lo siguiente. ¿Existe algún riesgo en los instrumentos de deuda? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú qué dices, Abril? Y la respuesta... ¿quieres? Así, la respuesta es para... No, te voy a decir, yo voy a contestar lo que todos dicen. Es que debe ser cero riesgo. Exactamente, pero la respuesta es sí hay riesgo, ¿no? Todas las inversiones tienen riesgo. Y aquí, ¿cuál es? Incluso en estos activos de inversión existe un riesgo de la contraparte y eso significa que el emisor no pudiera cumplir con lo pactado, es decir, que no te pueda pagar, ¿va? Entonces, en lo que te tienes que fijar en la renta fija es en quién estoy depositando este dinero, si yo lo estoy... Exacto. ¿Y quién es el respaldo? ¿No? O sea, por ejemplo, si yo lo hago en CETES directo, el respaldo es el gobierno. Si yo lo hago en un banco, el respaldo... los impuestos de todos los mexicanos, ¿no? La economía, prácticamente, ¿no? Entonces, esto es el capítulo 2. Vámonos al siguiente. Vámonos al capítulo 3. No, y nada más quiero, ahorita que te estaba oyendo, dije, no la quiero interrumpir, al final lo digo. Creo que es el primer libro que leemos de un economista. Porque hemos leído de psicólogos, por ejemplo, Sofía Macías, que nos encanta como autora, no es economista, es periodista de profesión. Entonces... Pero qué bien escribe. Ajá, pero qué bien le entiende a los números. Explica, sí. Ajá, sí. Y Edgar es economista, es un economista que sabe explicar. Porque una cosa es saberle a tus temas y otra Normalmente cosa es saber no le hallan a la explicada, ¿verdad? Ajá. Dicen, mejor cállate. No es cierto. Ok. El capítulo 3 se llama El médico y la escopeta. ¿Por qué? Pues resultase que llega un médico a la oficina de Edgar y empieza a platicar con él y se da cuenta Edgar que pues el médico fue sujeto de fraude.
Y entonces, ¿cómo es esto? No me acuerdo si lo mencionamos o viene más adelante, perdón, Abril, pero él, o sea, para que sepan por qué se le acercaron a él trabajaba en una casa de bolsa. Ah, sí, Edgar, sí. Edgar, sí, cierto, como que lo dimos por hecho, ¿verdad? Es que Edgar, viene más adelante. Ah, ok. Edgar, a la fecha, si mal no recuerdo, trabaja en la casa de bolsa y tiene un blog de finanzas y tiene un podcast y... ¿va? Es un economista que sabe hablar. Y entonces, trabaja en la casa de bolsa y ayuda a las personas a crear ahorros e inversiones para sus metas directamente en la bolsa. Entonces el médico llega a su oficina y quiere una asesoría y empieza como a hacer todas las preguntas y se da cuenta, y en la plática se da cuenta, que el doctor fue víctima de un fraude. ¿Cómo fue esto? Pues hace algunos años él depositaba todas las ganancias o todo lo que las ganancias de todos sus ahorros en un banco mexicano. ¿Sale? Solo mencionó un banco mexicano y en una ejecutiva, ¿no? Tenía como su ejecutiva de confianza. Pero usualmente, no sé si te pasa, pero usualmente la gente solemos confiar en la persona que nos atiende por sobre la compañía que lo administra. Entonces la ejecutiva dijo, ¿sabes qué? Me están ofreciendo trabajo en otro lugar y me voy a ir yo con mejor sueldo y me voy a traer a todos mis clientes. Y entonces se lleva a sus clientes para allá y en uno de esos fue el doctor. Y le ofrecían una jugosa cantidad del 15% de rendimiento anual libre de riesgos. Y entonces Edgar aquí hace una referencia. Ojo, lo voy a repetir hasta el cansancio. ¿Cómo sé si mi rendimiento es alto o bajo? ¿Con qué lo voy a referir? Todo tiene que tener una referencia, ¿sí? Entonces, la referencia aquí es Banjico. Y dice, para ese entonces, Banjico, la tasa de referencia de Banjico era el 5%. Probablemente los CETES estaban dando el 4 o el 5% también. ¿Por qué le ofrecerían más rendimiento con menor riesgo? Y entonces el mismo doctor le hace una pregunta muy interesante. Le dice, don Edgar, ¿usted compraría un auto deportivo italiano de lujo por 100,000 pesos? Y Edgar respondió, eso es una ganga. Solamente puede estar fuera de este mundo o fuera de la ley. Exactamente. Ahí se los dejo y me voy lentamente. Ahí está la respuesta. Vámonos, okay. Final del episodio. ¡Vámonos! No se crean. Y entonces, pues básicamente fue eso. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que la empresa era una casa de empeño que no estaba regulada y la empresa dejó de pagar sus rendimientos porque así son. Y pues el doctor no pudo cuando quiso contactar a su ejecutiva, la ejecutiva no le respondió el teléfono, yo creo que porque ella también fue víctima. La ejecutiva no le respondió el teléfono y cuando se plantó en las oficinas nadie sabía nada de nada y ya no estaba la casa de bolsa. El doctor perdió alrededor de 10 millones de pesos. Y entonces, algo que dicen aquí en este capítulo es, el mexicano odia que le lastimen dos cosas, la salud y la cartera. Y a veces la cartera duele más, ¿no? Y entonces, y algo con esto anécdota, lo que nos quiere enseñar Edgar es que el médico debió de haber hecho lo básico. Por ejemplo, que todos los que se dedican a asesorar a personas deben estar registrados ante la AMIB, que es la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Y que si una institución financiera no está en el CIPRES, no puedes confiar en ella. Punto. A nosotros nos han invitado a promover ciertas inversiones y decimos, si no están reguladas por el CIPRES, si no están reguladas en la institución financiera, no importa, a lo mejor no es fraude, a lo mejor le están haciendo las cosas bien, pero no vamos a dar la cara por ellos, ¿va? Y bueno, y esta institución, la AMIF, nació en 1980, antes que nosotras, hija, y ha promovido que la actividad financiera sea profesional, ¿sale? Las categorías que se pueden obtener en la AMIB son promotor de sociedades de inversión, promotor de valores y asesor de estrategias de inversión. Y bueno, para no hacerlos el cuento largo, ¿qué creen? Que el doctor se muere. No nos crean. Bueno, antes que se muriera, empezó a ahorrar, siguió ahorrando. Edgar le hizo una estrategia de inversión y estaba tan ciscado que hizo las cosas tan bien, que para cuando él murió fue muy fácil transferir sus ahorros a su familia, a su esposa y a sus hijos para que pudieran vivir sin que él estuviera trabajando. Y aquí se acaba esta bonita historia.
No, y aquí algo que me gustó del nombre, porque tú dirás, el médico y la escopeta, ¿qué tiene que ver, no? Una de las cosas que el médico decía era que le dieron muchas ganas de tener de agarrar una escopeta y encontrar a la asesora y a los responsables, ¿no? No sucedió porque el señor era de buen corazón, pero güey, qué coraje todos tus ahorros, ¿no? O sea, yo cuando vi 10 millones dije, no te pases, independientemente de la cantidad, porque a mucha gente le ha pasado con menos, o sea, lo que representa, güey, ¿sabes? O sea, lo que representa el ahorro de toda la vida, o sea, toda esta parte, tu esfuerzo, güey, ay no. Es como esta parte de, y aún así él se volvió a aventar a invertir, pero ahora sí era la cosa más cuidadosa de la vida, y entonces dices, no te tiene que pasar algo así para que te vuelva, o sea, para que desde tu primera inversión lo hagas bien. Entonces, ojo con esto, chavos. Oye, ¿y sabes qué? Se me olvidó, eso sí lo tenía anotado eso, pero como que ya dije, ya me la sé, y platiqué, pero cierra este capítulo diciendo que el doctor creó hábitos indispensables para cuidar su patrimonio, que fue leer el contrato que firma. El segundo es invertir, o sea, tiempo en su inversión, o sea, dedicarle tiempo a su inversión y ya. Siguiente, capítulo 4, inversión a fondo. Nos dice, que nos anticipa, Abril, que ya lo hemos vivido, ¿no? Que esta profesión no es fácil. Él tiene tiene experiencia de más de 19 años a cuando salió el libro, seguramente ahorita ya son más años, unos 20, 21 años más, o no sé cuándo lo publicó. Y en el año prácticamente 2001 llega a las puertas de una operadora de fondos de inversión con la incertidumbre de entender qué era un fondo y quién podría invertir en él. O sea, es cuando él entra en el mundo, o sea, lleva desde el 2001, entonces lleva 24 años haciendo 24 esto, años, ¿no? Ajá. Uh-huh. Edgar estaba en 9º semestre estudiando economía y había pasado por trabajo de ventas de enciclopedias y tiempos compartidos, o sea, nada que ver, ¿no? Pero como estaba estudiando economía, pues iba a ver qué show. Y llega un amigo y le platica que lo acaban de contratar para trabajar en algo como si fuera la bolsa de valores y que están formando equipo comercial para vender fondos de inversión. Al principio Edgar ni lo pelaba, pero cuando dijo bolsa de valores, fondos de inversión, dijo, platícame más, ¿no? Entonces prácticamente le pasa el contacto y él consigue una entrevista. Al principio en la entrevista fue como que, tú vienes por el puesto de asesor, y pues sí, como que lo pelucean por su edad, porque se vea muy chiquito. Y él sigue platicando, ya se va y le dicen así como, ya sabes, así de, ajá, bye, nosotros te buscamos. Y en eso quiere guardar sus cosas, y esto se me hace bien interesante, y no caben las cosas que quiere guardar. Entonces saca todos sus libros, porque todavía estaba estudiando. Y en eso trae un periódico que le gustaba mucho leer sobre finanzas. Y entonces el que lo está entrevistando se queda así como que, oye, ¿y eso es para una tarea o qué show? No, me gusta leer esto y no sé qué, y lo tengo que rescatar antes de que mi abuela, pues, ¿sabes? Lo utilice para otras cosas como envolver. Para envolver los platos, sí. Ajá, envolver platos rotos o ese tipo de cosas, ¿no? Y él así como que, entonces encuentran ahí como, o sea, dijo, este chavo, ¿sabes? O sea, le gusta realmente, y empieza a sacarle plática y pues se da cuenta que claro que el güey le sabe, el güey, perdóname, señor Edgar. Don Edgar, que claro que él le sabe, etcétera, y lo contratan. Y es la primera vez que entra a este mundo del cual ya no se salió, ¿no? Y prácticamente me gusta porque dice que la primera vez que él ve un fondo de inversión en su vida no fue el donde él invirtió, fue el donde él ofreció para que invirtieran en él, y su primera clienta fue una tía. Me encanta porque sí somos, ¿no? Todos sí, los que nos dedicamos un poquito a eso, claro que somos, ¿no? Y lo contrata una tía con un perfil conservador y dice orgullosamente, y hasta la fecha sigue siendo mi clienta, ¿no? Entonces, pues obviamente en ese momento había un chorro de preguntas, que siempre hay dudas, ¿no? Pero dice, las contesté como pude y pues, órale, se lanzó como a este mundo, ¿no? Y dice que en ese tiempo sí se podían hacer depósitos en efectivo. Pues era otro México, ¿no? Ahorita ya ni de chiste, o sea, todo es todos los recursos tienen de aceptarse efectivo. Ajá. Sí, ahorita ya no. La ley exige que para recibir los recursos solo es por transferencia y un cheque y pues prácticamente así es como lo va haciendo, ¿no? Y él lo que nos platica un poquito es sobre los que esto se conoce como fondos mutuales, que así nacieron en Estados Unidos a principios del siglo XX y rápidamente
se expandieron hacia Inglaterra, Holanda y su adopción por prácticamente todo el mundo se extendió durante el siglo pasado. Los fondos de inversión son armados por sociedades operadoras de fondos que no son otra cosa que empresas que tienen con directriz la diversificación que ejecutan, comprando diferentes activos, ¿no? Esto habla de deuda gubernamental, deuda privada, acciones, divisas e instrumentos derivados financieros, etc. El resultado de invertir en estos instrumentos permite que tú como cliente tengas bajos costos, una amplia diversificación y un manejo profesional de los recursos, ¿va? O sea, eso es lo que se busca cuando alguien quiere invertir en un fondo de inversión. Y pues prácticamente la operadora de fondos de inversión va a jugar el papel del pastelero. ¿Qué es esto? Abril, tú tienes una forma de explicar que a mí me gusta mucho lo que es un fondo de inversión con un pastel. ¿Nos explicas cómo es eso? Porque prácticamente él también refiere a eso. Sí, fíjate que yo esa explicación, me gustaría decir que es de mi ronco pecho, pero esa explicación la vi en un video de YouTube de la página de CETES Directo. No sé, no me acuerdo el nombre, pero es una persona de ahí que saca esa explicación. Un fondo de inversión es como un pastel porque imagínense, en un recipiente ponemos ingredientes como harina, huevo, aceite, no sé, leche, lo que lleve, ¿no? Y el sabor que tú quieras. Y hacemos una mezcla homogénea. Lo horneamos y cuando sacamos el pastel y sacamos una rebanada del pastel, no estamos sacando una rebanada de harina o de huevos, estamos sacando una rebanada de la mezcla. En esta rebanada tenemos los ingredientes tenemos una parte de todos los ingredientes que le metimos. Entonces, esa es la explicación. La referencia. Y a mí me gusta mucho porque prácticamente Edgar explica esto, ¿no? Y dice, tú como comensal no masticas un blanquillo, porque él fue muy correcto, dice blanquillo, un blanquillo y harina y bla, bla, o sea, no, lo que haces justamente es que pasó por un proceso de un pastelero que supo cómo mezclar lo que nos dijo Abril, metiéndolo a una temperatura adecuada, ¿no? Una vez que sale de una temperatura adecuada, tú como cliente te comes una rebanada de pastel, ¿no? Pues prácticamente la operadora de fondos de inversión juega el papel del pastelero, porque los inversionistas se reparten las rebanadas del pastel de acuerdo con su capacidad de inversión, ¿no? Entonces dije, claro, me encanta esta explicación porque es como muy aterrizada. Un fondo de inversión prácticamente lo que permite es que pequeños y medianos inversionistas invertir en los mismos activos que los grandes inversionistas harían, ¿sabes? Entonces es como una posibilidad para todas las personas, ¿no? Para la mayoría de las personas. Y una de las preguntas que me gusta, que son agresivas o que son directas, más que agresivas, que son directas y que mucha gente se hace es, ¿los fondos de inversión son seguros? Y aquí la respuesta que él da es, mitigan riesgos, diversifican y reditúan. Invertir en un fondo de inversión no es la única opción, pero sí es un paraguas bajo la tormenta. O sea, tú dime qué piensas de eso, ¿no? Y la última pregunta para cerrar este capítulo habla sobre, muchas veces preguntamos, o no sé si a ti te pasa, que alguien va a abrir su plan o lo que sea y es como de, oye, pero es buen momento para invertir, pero oye, lo que está pasando, pero oye, bla, bla, bla. Como esperando que en algún momento no esté sucediendo nada, ¿sabes? Para poder entrarle. Y entonces esta pregunta siento que va muy de la mano. Dice, ¿habrá calma durante los próximos años en los mercados de valores? Y la respuesta de él es, no hay manera. No habrá calma en los mercados en los próximos años debido a factores como el cambio climático, epidemias, conflictos, errores políticos y los mercados tendrán altibajos constantes. Por eso la recomendación es delegar la gestión del patrimonio a un profesional que lo diversifique, ¿va? O sea, si tú estás esperando que no pase nada para animarte a invertir, nunca vas a invertir. Y ya después de esto, les había dicho que ya cerraba con eso y no es cierto. Después de esto, prácticamente nos habla, se la creyeron, creí que ahí se terminaba, pero no. Nos habla sobre cómo se dividen los fondos. Los fondos se clasifican en fondos de deuda, que es aquí en donde entran justamente la renta fija y quién la puede dar, pues los bancos, los gobiernos, las empresas, etcétera, lo que habíamos platicado hace ratito. El fondo de renta variable también es otra opción y aquí que entran acciones, es decir, el capital representativo de una empresa, ¿no? Aquí podemos encontrar fondos indizados, regionales, sectoriales, activos o gestión activa, etcétera.
Y la última es fondos de fondos, que tiene prácticamente de los dos mundos, ¿no? Y ahora sí, ya para cerrar, importante, siempre hay que fijarnos que donde yo voy a poner mi dinero esté regulado. O sea, volvemos a caer a este tipo de consejos o reglas o como lo quieran tomar, que parecen muy repetitivas, pero, güey, es que es súper importante que neta sí lo sepamos, que si yo voy a poner mi dinero, lo mínimo indispensable es que la institución esté regulada y tenga experiencia. Entonces, prácticamente, ahora sí, cierro el capítulo. Ahora sí, es cierto. Ok, va. Y el capítulo 5 se llama Las 1001 noches financieras. ¿Y por qué empieza este capítulo así? Porque se supone que es la cena de Año Nuevo de los trabajadores de la Bolsa de Valores y empiezan a platicar que sus anécdotas de que, ¿cómo te fue este año? No, pues a mí me tocó tal clienta y no sé qué, y empiezan a contar como sus anécdotas. Y algo que aclara es, el ambiente de negocios, el ambiente de trabajo de la casa de bolsa no tiene nada que ver con el lobo de Wall Street. Dice, nada que ver. O sea, si acaso hay un zape o lo que sea, pero no, o sea, todos son como muy ñoños y muy así, ¿no? Y entonces, pero lo que sí dice es que todos somos de garganta profunda. O sea, son buenos para la tomadera, ¿no? Y ya. Porque hay que aclarar que mucho tiempo, o no mucho tiempo antes, más bien, no hace mucho, muchos de los negocios de dinero se cerraban en restaurantes y en bares. Ahora después empezaron que en golf. O sea, ahora se cierran en Zoom, muchachos, en Zoom. Ah, bueno. Ahora, el boss, que era como el jefe, al que todos le decían el boss, le dijo una frase a Edgar que pone aquí en el libro. Y le dijo, Edgar, apréndete una cosa. Este trabajo es de dinero y sobre todo de personas. O sea, lo estoy leyendo literal. Por lo que no soporto dos cosas. Que roben y que lleguen tomados a trabajar. Dice, es simple, el primero no se discute. Dice, y lo segundo es un tema de negocios. Siempre existen riesgos inherentes a cualquier actividad. Voy a repetir esto porque luego andan preguntando, ay, ofréceme una inversión sin riesgo. No, pues quédate en tu casa. Siempre existen rendimientos inherentes a cualquier actividad. La única persona que no se equivoca es la que no trabaja. Pero hay justificaciones para un error cometido, pero no hay justificaciones, para un error cometido por traer media botella de ron en el estómago. Dice, todos los inversionistas deben de saber que existen riesgos implícitos a su inversión. Y entonces, recordemos que este señor es un economista y nos empieza a desglosar todo tipo de inversiones. Y como mi mente es muy estructurada, ¿qué creen que hice? ¿Qué abrirá? Les hice una tablita. Mire, esta es la clasificación de los riesgos, ¿va? Es más, ¿qué tal si se los ponemos en NAS para que puedan ir a checar la clasificación de los riesgos? Por ejemplo, hay 4 tipos de riesgos. Riesgo operativo, riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El riesgo operativo, básicamente, son como los errores humanos, o sea, al momento de hacer como las operaciones y se dividen en riesgo legal y riesgo tecnológico, ¿sale? Está un poquito complicado, así que voy a intentar ser lo más amena posible, ¿va? Y luego después, ya me imagino todos aquí en el podcast, ay no, güey, yo veo la tabla luego en las... Ok, y luego el riesgo legal en riesgo contractual y riesgo regulatorio, ¿ok? Y el riesgo tecnológico se divide en frecuencia y en severidad, cada cuándo pasa y lo grave que puede ser. Básicamente, aquí con esto que estuve viendo del tipo de riesgos, es que el riesgo no solamente es de mercado, el riesgo va implícito, incluso por ejemplo en lo tecnológico. ¿Qué tal si falla el sistema? ¿Qué tal si todo ahorita es tecnológico? ¿Qué tal si llegó una transferencia de un fondo a otro y en medio del fondo se me va el internet? Y nunca se hizo. Pero en ese momento el fondo del que yo iba a sacar dinero tuvo una baja, ¿sabes? No me pude defender de esa baja por él. Entonces todo esto es parte del mismo juego, ¿no? El riesgo contractual. Imagínate que al redactar el contrato nadie se dio cuenta, había una laguna legal y hasta que hubo el primer error dicen, ok, hay que modificarla. Por eso siempre hay versiones actualizadas de los contratos, porque siempre hay como maneras de mejorarlo, ¿no? O riesgo regulatorio. ¿Sabes qué? Ahora el SAT dice que los planes de retiro van a ser 100% deducibles o van a ser su tope de deducibilidad es independiente a todo lo demás. Cosas así. Entonces hay que modificar ciertas cosas. Riesgo de mercado. Provienen de las fluctuaciones de los precios.
Esto es algo que vemos todos los días en la bolsa, que básicamente es que el pánico o escepticismo de ciertas cosas, ¿no? Riesgo crediticio, lo que comentábamos de la renta fija, es la posibilidad de que no me paguen. O sea, la posibilidad de que, por ejemplo, yo le compro un papel, un pagaré a Coca-Cola. Entonces yo sé cuándo y cuánto me van a pagar. Eso es un riesgo corporativo, porque la renta fija es para ellos. Pero aunque sea Coca-Cola, toda empresa, por muy robusta que sea, puede quebrar. Entonces existe el riesgo. Tienen ese riesgo, exacto. Y el riesgo soberano se habla del gobierno, ¿no? De los CETES, por ejemplo. Riesgos de liquidez, que las instituciones no puedan pagar, ya sea porque tienen más gastos que ingresos y que no puedan pagar los papeles, ¿no? Pueden ser riesgos de fondos, riesgo contingente, y riesgo de mercado. Están un poquito complicados, ¿eh? No crean que él tampoco lo explicó tan bien ahí, pero que sepan que existen todos estos riesgos, ¿no? Y fíjate que aquí lo que me gustaría rescatar de este cuadro es que, pues básicamente lo que dije hace rato es que existen muchísimos riesgos en la inversión. O sea, tanto del profesional que está haciendo de intermediación, de los sistemas tecnológicos que se usan, de los contratos que se usan, o sea, todo es parte del juego, nada es personal, así que traten de leer bien, de que se les quede todo bien claro y de ser que la inversión sea acorde a sus necesidades, ¿no? Una vez que hablan de los tipos de riesgos que existen, empieza a platicar. Una de las tantas anécdotas que platican en esa 1001 noches es la historia de los tulipanes, que es la burbuja de los tulipanes, que cuando hablamos de burbujas financieras siempre viene el caso la de los tulipanes. Entonces, esto está más divertido. Ahí les va. Era el año de 1639, que para entonces ya se había descubierto América, era la Nueva España, y estaban transportando muchísimas toneladas de plata de la Nueva España a Europa, ¿sale? Y resultase que transportaban, decía ahí, 50 toneladas de plata, que Holanda era el dueño del 50% o poquito más del 50% de los navíos que transportaban, ¿no? Por lo tanto, Holanda se hizo muy rico. Y lo que viene con los nuevos ricos es lujos, ¿no? Juegos de azar, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de los negocios se hacían en tabernas. Entonces, y ahí se empezaron a formar los negocios que empezaron a transformar la economía. Ahora sí, con ese contexto, hace 400 años los tulipanes más exóticos se vendían en un precio de 100 veces su peso en oro, ¿sale? Existe una regla, la riqueza trae consigo la llegada de nuevos bienes de lujo. Y aquí empieza a nacer el concepto de especulación, ¿no? Entonces yo quiero más y yo quiero más y... Aquí me hizo recordar el efecto Diderot, ¿te acuerdas? De yo quiero esto, pero luego siempre quiero más y siempre quiero más y siempre quiero más. Ok. Entonces, no solo se vendían los tulipanes, dice, ni las semillas o los bulbos, se vendía el derecho a llevarse la cosecha del siguiente año. Es como, no te vendo los tulipanes ahorita, pero el siguiente año va a haber una cosecha, te lo vendo a precio de ahorita, antes de que suba. Entonces, tú vas a tener la oportunidad de comprarlos al precio de hoy. Entonces, uno decía, güey, si está subiendo tanto el tulipán, yo los compro a valor de hoy, la cosecha me voy a hacer millonario muy, muy fácil y muy rápido, ¿no? Ahí se empieza a crear los pininos o de los derivados, de la inversión en derivados. ¿Sale? Que ahorita más adelante lo vamos a explicar, que más o menos se trata de eso. Ok, es el mercado de futuros o mercado de derivados. Y entonces... Durante el mes de noviembre de 1639, el precio de los tulipanes había aumentado en un 400% en un mes. Un 400%. O sea, si lo vemos hoy diríamos, güey, vete ya, cobra, vete ya. Ok. Ya salte, ya salte. Sí. Después de un mes, o sea, en diciembre del mismo año, los precios se habían multiplicado 10 veces. Para este momento, solamente los ricos y los nobles podían invertir en esto. O sea, ya no cualquiera podía tener tulipanes, ya solamente el 1% de la población, los más ricos de los más ricos de los más ricos. Entonces, dirás, ¿y cómo acabó todo esto, Abril? Te platico. Entonces, la idea para que un bien siga valiendo es que los otros crean que sí lo vale y que paguen el precio. O sea, lo real es que un tulipán solo vale un tulipán. Entonces,
si yo pienso que mi tulipán vale $10 millones, y si solamente yo lo pienso, pues solamente para mí va a valer. Necesito que alguien más crea que sí lo vale para entonces yo venderle mi tulipán y me dé 10 millones de pesos. Así funciona, ¿sale? Entonces, resultase que cuando ya lo tenían los nobles y los más ricos, ya no había quien se los comprara. Por lo tanto, cuando quisieron vender sus tulipanes, ya todos quisieron vender y ya nadie quiso comprar. Por lo tanto, el precio se desplomó. Así, de la noche a la mañana se empezó a desplomar y la burbuja explotó. Así, eso se le llama la burbuja económica. Por eso siempre hay como, no será una burbuja cuando ves algo muy inflado que todo el mundo quiere y de repente nadie va a querer y se va a tronar, ¿no? Y bueno, aquí hay algo que hay que rescatar. Encontrar el momento adecuado para invertir y para desinvertir es una de las cosas más importantes en una estrategia de inversión exitosa. O sea, hay que saber cuándo ir, cuándo meterse y cuándo salirse de una inversión. En algunos casos, esto es bien importante. En algunos casos, la historia nos enseña el camino que no habremos de volver a recorrer. Pero en economía no es lo mismo. Nos indica por dónde vamos a volver a pasar. Entonces, hay que detectar que esto va a volver a pasar, que incluso pasó, y habla de la fiebre del oro en Estados Unidos y de varias burbujas económicas, y va a seguir pasando. Entonces, hay que empezar a detectar y a conocer las características de una burbuja económica. Y bueno, algo que tenemos que aprender de las burbujas es que si un activo, cuanto más atractivo o más rendimiento más rápido nos dé, el retorno, la burbuja se va a inflar más y va a tronar más rápido. ¿Sale? Muy bien. Después de toda esta explicación que se me hizo muy técnica, sigamos. Después de hasta del mapa que nos hizo Abril, seguimos. Ha llegado el momento más difícil de este capítulo para mí. ¿Tú sabes cómo se dice esa segunda palabra del cual tengo aquí subrayada? El ingeniero Jedi. No viste la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Yo tampoco pensé que se dice Jedi. Ni tenía idea y yo hace ratito antes de grabar, Pepe, es mi hermano, güey, dime cómo se dice esto. Y ya me dijo, y entonces me va a odiar porque me dijo, güey, se dice así, y lo practiqué y ahorita ya se me olvidó, pero bueno, y prácticamente lo que habla este capítulo, llega uno de sus clientes y le dice textual, señor Arenas, todos ustedes no sirven para nada. Y tú dices, qué pedo, ¿no? Y entonces, el punto de este cliente, y dime si te suena, ahorita te voy a decir por qué te digo si te suena, porque la estrategia de ese cliente era a lo mejor un poco más conservadora, pero cuando él vio o voltea un poquito hacia ver cómo están las cosas en ese momento, ¿sabes? Y la renta variable va mejor, en pocas palabras, es como, ¿por qué no me dijiste de meterme aquí? Y ahí no me acuerdo si lo hace aquí o en otro momento, que dice que es muy fácil juzgar cuando quieres ver una decisión tomada con el retrovisor, ¿sabes? O sea, viendo cómo se dio en el pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha gente ahorita es que obviamente, o sea, en cuanto CETES estaba en 10, ahí era el momento, güey, o sea, ese tipo de cosas. O haber invertido en energías limpias, por supuesto que sí, pues sí daba y no sé qué. O cuando fue lo de la pandemia, ¿no? ¿Por qué no nos metimos al sector de salud? O sea, todo ese tipo de comentarios que de repente pueden hacerse volteando para atrás, pues no mames, o sea, todos así podemos opinar, ¿no? Y entonces este señor prácticamente le tira un poco a como, eres un cobarde, o sea, ¿por qué no me dijiste esto? ¿Sabes? Pero aventándole toda la responsabilidad. Tú deberías toda la responsabilidad y otra, tú deberías de adivinar, ¿sabes? Y eso se me hace muy cañón. Dije, ¿qué pedo? La verdad es que Edgar nos va contando y lo poquitito que lo conocemos y lo poquito más, gracias a su libro, siento que es una persona que está muy cañón que tú la saques de su centro, ¿sabes? O sea, es tan, ¿sabes? Y aparte siento que tiene tanto conocimiento que él sabe cómo funciona y es como de, güey, yo ni me voy a enganchar con esto. Total que lo sigue como escuchando, le da como sus resultados y bla, bla, bla. Y el punto de todo esto es que lleva a lo siguiente. ¿Has escuchado que la única vacuna contra la volatilidad es aumentar el plazo de tu inversión? Y entonces ahí te quedas como que, ok, a ver, platícame un poquito más. Personas, si ustedes quieren, porque luego sí son bien de esos, no digo que todos, los financials no, pero mucha gente sí, a mí dame un rendimiento chido, sin riesgo,
eso no existe, pero bueno, en tiempo así, a corto plazo. Y es como de eso no existe, ¿no? Entonces aquí me gusta que él ponga esta vacuna. Este perfil de persona que le dijo eso era una persona que quería rendimientos a corto plazo, ¿sabes? Y que seguramente también buscaba cierta liquidez. Entonces es como de, güey, no. Y entonces él empieza como a contar de un poquito cómo funciona y este güey se volvió a relajar y hay algo que nunca le volvió, o sea, no que no tuviera inconformidades, o sea, sí, pero nunca le volvió como a reclamar así tan directamente porque creo que entendió la clave de todo esto y es lo siguiente. El profesor, Robert Shiller de la Universidad de Yale analizó el desarrollo de los precios de productos financieros en el largo plazo y las conclusiones fueron muy alentadoras. Determinó que los precios de los productos a largo plazo son más fáciles de predecir, ya que excluyen volatilidades de corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Si realmente quieres meter renta variable o irte más por un rendimiento, etcétera, tienes que ver el panorama a largo plazo. Y personas que tienen dinero en renta variable. ¿Qué es renta variable? Ya saben. Están algún ETF, Standard & Poor's 500, Nasdaq, acciones, etcétera. No se asusten con una minusvalía. No se asusten con un día que le fue mal. Es más, no se asusten con un periodo que le fue mal. Sigan viendo cómo van las cosas, pero aquí no lo dice. ¿Por qué? Porque a largo plazo esa minusvalía ni siquiera va a contar, ¿sabes? O sea, igual llegaste más lejos. Pero cuando no lo entendemos, estamos como este perfil que sí dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo no me dices? Bla, 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 ¿no? Y entonces la importancia de ver crecer tu inversión es con paciencia. Y me encanta cómo todo este perfil que llegó diciéndole que era, pues que prácticamente porque no adivina o porque no le dice en qué momento, etcétera, entendió cómo funcionan las inversiones y es con paciencia. Y a partir de ahí él se mete al barco y entonces me gustó mucho cómo lo lleva entendió perfecto cómo funcionaba esto, qué era lo que sí tenía que preguntar, qué era lo que no puedo adivinar y que es muy diferente una sugerencia a adivinar qué es lo que están buscando. Es como, oye, ¿por qué no me dijiste que este portafolio iba a dar? Pues, güey, no. Si así fuera, ¿no? Entonces me gustó mucho. Prácticamente el resumen de todo esto es la paciencia para la inversión. Sí, me encantó eso de que la vacuna para la volatilidad es alargar tu plazo de inversión. Eso es todo. ¿Y sabes qué? Es garantía. O sea, yo creo que es la única garantía, es que le des tiempo al tiempo. Ok. Capítulo 7. Había una vez. Y se llama Había una vez porque empieza a contar la historia de tres hermanos. Y dice, a ver, para que entendamos el mercado de valores mexicano, que es el mercado de deuda, mercado de capitales y mercado de derivados, les voy a contar la historia de tres hermanos. Hugo, Paco y Luis. ¿Sabes? Bueno, el primero es el mercado de deuda basados en la historia de Hugo. Hugo puso una ferretería y lo que hacía con sus ganancias es que las iba reinvirtiendo y las iba reinvirtiendo en su propio negocio. Poco a poco fue creciendo, ¿no? Ya después tuvo de esos happy problems que tuvo que pasar del local chiquito al local grandote, ¿no? Todos quisiéramos esos problemas. Entonces, llegó un punto en que ya tenía 40 ferreterías minoristas por toda la Ciudad de México. Y entonces, pero dijo, a ver, yo tengo un sueño. O sea, hay cadenas norteamericanas que me pueden ganar terreno. Entonces yo necesito crecer más y ser una cadena, porque pues no es lo mismo las cadenas donde los trabajadores no saben ni quién eres, que el dueño de tal tienda que ya sé que tiene todo lo que necesito, ¿no? Entonces como que dijo, yo sé que tengo un valor agregado y yo quiero ponerla, ¿no? Y entonces hizo sus cuentas y dijo, a ver, yo necesito X cantidad de dinero. No hay manera de que yo ponga ese dinero de mi bolsa. Necesito un dinero más grande. Opción 1, que lo hacen el 95% de los empresarios, es conseguir un préstamo en el banco. Opción 2, les voy avisando, es poner títulos en la bolsa. Entonces, acudió a la bolsa de valores y acudió a la casa de bolsa y una de las funciones de la casa de bolsa es colocar valores en el mercado. ¿Cómo es esto? Pues básicamente, Hugo lleva como sus estados financieros, le revisan sus estados financieros, güey, que estoy quitando las palabras complicadas, revisan sus estados financieros y dicen, muy bien, vendes tanto al año,
tus deudas son de tanto, estas son tus cuentas por cobrar, bla, 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 cumples con todos los requisitos, sí podemos colocar valores en el mercado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es colocar valores? Pues colocar valores es como colocar papeles donde inversionistas que no necesitan conocer a Hugo le van a decir, ok, yo te pongo tanta cantidad de dinero por tantos papelitos y cada papelito le va a dar un rendimiento del 7% en un año. ¿Sale? Y entonces eso se le llama mercado de deuda. Entonces, ¿qué pasó? Que Hugo obtuvo el dinero que necesitaba y todas las personas que invirtieron en su empresa se volvieron accionistas, ¿sale? Invirtieron en su empresa, le dieron dinero, Hugo tuvo para hacer su cadena de ferreterías y a todos les pagaba el 7% de rendimientos de manera anual y así todos recuperaban su dinero y obtenían ganancias, ¿sale? Los principios de la ¿hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, maestra, muy bien. Los principios del mercado de deuda, como hace rato lo comentó Zaira, es certidumbre del rendimiento y de la fecha en que lo vas a recibir. Por eso no es tan alto. Entonces, acuérdense que la certidumbre no paga muy bien en el mercado, ¿sale? Y el mercado puede ser público o privado, como ya lo hemos repetido en los últimos episodios, en los últimos capítulos. Ok, siguiente historia. El mercado de capitales. Esta es la historia de Paco, el hermano de en medio, ¿sabe? El hermano de en medio era aficionado al fútbol y dijo, ¿sabes qué? Pues yo no pude ser futbolista porque me lastimé la rodilla, como todos, pero voy a poner las primeras universidades privadas en México enfocadas estrictamente en deportes, ¿no? En lo deportivo. Y bueno, empezó a echar números y dijo, mira, voy a poner una escuela en Monterrey y así todos los del norte y los mexicanos que viven en Estados Unidos van a poder viajar y van a ser mis alumnos y bla, bla, bla. Cuando hizo todo su esquema dijo, pues necesito una gran cantidad de dinero para esto, ¿no? Entonces, Hugo casualmente también era cliente de la bolsa de valores y entonces, él hizo su empresa de ser una empresa privada, la hizo una empresa pública. ¿Qué es esto? Al convertirse en una empresa pública, muchas personas pueden invertir o hacerse dueños de una parte proporcional de la empresa, ¿sale? Entonces, cuando una empresa se hace pública, puede emitir acciones y colocarlas en la bolsa. A este paso se le conoce como OPI o oferta pública inicial. A esto, cuando el dueño de la empresa recauda los primeros fondos, se le llama mercado primario. Y él obtiene el dinero y él hace sus sueños realidad. ¿Cómo ganan dinero los accionistas? Pues cuando la empresa empieza a generar valor, ellos pueden revender esas acciones a otras personas, ¿sale? Y eso de revender acciones a otras personas se le llama mercado secundario. Y eso de revender entre nosotros es lo que hace que la bolsa esté loca todos los días. Hace que sube, que baje y que haya volatilidad, ¿sale? En México hay 2 bolsas de valores. La más famosa es la BMV, que es Bolsa Mexicana de Valores, y la Viva, pero tienen las mismas funciones, ¿ok? Que es ser intermediarias en la compraventa de acciones y ser muy transparentes en esto. Bolsa Institucional de Valores. Gracias. Bolsa institucional. Dije, la I me tiene cara de institucional, ok. Y bueno, de eso se trata el mercado de capitales, ¿sale? Ahora, mercado de derivados. Ahí les va. Pues resulta que el hermano pequeño, Hugo, Paco y Luis, Luis es el hermano pequeño, heredó una juguetería, que era el negocio de su mamá, ¿no? Heredó una juguetería y empezó a evolucionar y con el Tratado de Libre Comercio, pues ya no había fábrica de juguetes en México, ya era más barato traerlos de China, etc. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a crear juguetes para que los niños aprendan robótica, ¿no? Para que los niños aprendan robótica. Pero tenía un tema. Los componentes de los juguetes los compraba en Corea, pero los pagaba en dólares americanos. ¿Y qué creen? Los vendía en México a pesos. Qué cagadero, ¿verdad? Bueno, pero la volatilidad del peso versus el dólar estaba muy, tenía muchos altibajos, ¿no? Entonces, como que si es que cómo puedo acomodar mis números
sin que, ¿cómo puedo tener la certeza de cuánto me va a costar este juguete si está cambiando mucho el tipo de cambio? Y se preguntaba, ¿habrá una manera de asegurar el tipo de cambio? O sea, de saber que el tipo de cambio no va a cambiar o de asegurarlo de alguna manera. Y es donde entramos al mercado de derivados, ¿sale? En la casa de bolsa, en la misma casa de bolsa, curiosamente, le explicaron que había un salvavidas, ¿ok? Que se llama MEXDER, que es el mercado de derivados en México, se llama MEXDER. ¿De qué se trata esto? Es un contrato donde a cambio de una prima que se paga antes, se adquiere la opción de comprar dólares en un futuro, o sea, hagan de cuenta, en el 2026, pero a un precio pactado desde hoy. Es como yo me aseguro de que no me va a salir más caro. Es como una prima de seguro, funciona muy parecido a un seguro, ¿sale? Y bueno, los derivados financieros tienen la función de ser una cobertura, pero también puede ser una manera de ganar o de perder dinero, ¿ok? Como nota, el mercado de derivados es mucho más volátil que el mercado de deuda y el mercado de capitales. Por lo tanto, también los rendimientos van a ser mucho más altos, ¿sale? Y a diferencia del mercado de deuda y el mercado de capitales, que lo que se compra y vende son títulos, acá son contratos, ¿sale? Y ya acabé de explicar la historia de los tres. Yo sentí que ibas a seguir y seguir. Ay, no, me duelen las mejillas, ok. Siguiente, capítulo 8 de Cisnes y Millennials. A inicio del año 2020, miles de personas luchan por su vida en China como resultado del brote de una nueva cepa de coronavirus. Algunos especialistas pronostican un recorte en la evolución de la economía de China y, por otro lado, muchos laboratorios y empresas del sector médico que dicen, pues probablemente también estaban subidos a esa posición, pero después se vieron súper beneficiados hablando económicamente, ¿va? Entonces, lo que él quiere lograr con esto es que tal vez la pregunta que muchas veces erróneamente nos hacemos y no deberíamos de cuestionarla de esta manera es, ¿cómo va la economía en el mundo? Es muy común como escuchar esto, ¿no? Más bien tendremos que estar preguntando qué es lo que queremos saber sobre la economía del mundo, porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo. No podemos hablar de una sola, ¿sabes? Porque están pasando miles de cosas al mismo momento, ¿no? Después de esto, me gusta que él nos menciona que el cambio climático será un factor que impactará el accionar de las empresas y de los gobiernos. O sea, antes el cambio climático no era algo que figurara mucho. Se sabía, se decía, se bla, bla, pero se seguía como pateando como si eso no existiera. De hecho, todavía hay mucha gente que lo patea, pero bueno. Y actualmente es como de, oigan, esto sí va a impactar incluso en las cuestiones de las empresas, ¿no? Capital que antes estaba destinado a múltiples actividades será reasignado a mitigar el impacto de los agentes económicos en el ecosistema. No importa el color del cisne, es difícil de pronosticar este tipo de eventos o no. Pues sí, o sea, era lo que decíamos, hay muchas cosas que no se van a poder hacer, ¿no? Después de esto hay otra parte que resalta en este capítulo que es los millennials, lo cual amo que salga este nombre aquí porque es nuestro podcast. Los millennials es este grueso de la población que se está convirtiendo en el mandamás del consumo en el mundo. Tiene algunas características que están transformando la economía y la forma en cómo invertimos, ¿no? O sea, así de importantes somos millennials. ¿Eres un millennial? Sí. Naciste entre 1980 y 1995. Ya sabes que esto depende de la fuente porque muchas veces se sube como 2 años más, 2 años menos, etcétera. Pero bueno, la fuente que vamos a agarrar es esta. Entre 25 y 40 años y que se volvieron adultos con el cambio del milenio. Esas serían como las características que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar, no? Ya nos habló hace rato Abril, según yo sí se menciona aquí, sobre la cuestión de las pensiones, ¿no? O sea, si sigues así con el ejemplo de la tienda, ¿no? Date cuenta que si ganas 10 pesos, después solamente vas a ganar el 30%, ¿no? Es importante porque con nosotros llegó la ley del Afore, y eso nos cambia que prácticamente nos vamos a retirar con lo que juntemos, es decir, las personas que están bajo sueldos y salarios, ¿no? Muchas personas que están en el sector informal no tienen ni la parte del Afore y entonces eso se convierte en un problema futuro. ¿Por qué es relevante? Ahí te va y aquí es el señor Datos, don Edgar, y entonces se vienen ciertas cosas. Voy a agarrar para hilar el tema con esto.
El 59% de los encuestados, estamos hablando de personas millennials, afirmó que las finanzas son un tema que les inquieta, pero solamente el 40% consultó con un especialista. El 44% de los millennials declaró que consulta distintas fuentes antes de resolver una cuestión económica y un 45% mostró que tiene mucho interés en conocer nuevos caminos de inversión. Y yo dije, ok, si te vas a porcentajes, pues 45 no suena mal, pero hablan de interés, no que están invirtiendo, solamente que muestran como interés en el tema, ¿no? Ganitas. Tienen ganitas. Se les ven las ganas. No suena tan mal, ¿no? Pero, fíjate bien, los millennials mexicanos saben muy poco de finanzas, sobre conceptos básicos como interés compuesto, tasa de interés e inversión. Es decir, que los millennials mexicanos están en una situación de analfabetismo financiero. Entonces, ese es un golpe muy fuerte. Me gustaría desmentirlo, pero no puedo. No lo puedes desmentir. Siguiente, la mayoría de ellos tiene muy clara la importancia del ahorro y la planificación temprana para llegar a un retiro sin contratiempos, pero también se embarcan en una lucha por encontrar un balance entre actividades que les requieren tiempo y recursos. En esencia, es indispensable ayudarles a estos millones de personas a hacer las cuentas y procurarles educación financiera. ¿Por qué? Porque también muchas de las partes donde sí se está ahorrando es a corto plazo. Volvemos al tema en donde esta generación el problema que está teniendo es, estoy consciente que no me va a alcanzar el Afore, o estoy consciente que a mí me toca encargarme del retiro y de miles de cosas más, ¿no? Pero luego, ¿sabes? O sea, sigue siendo un tema que se sigue pateando, ¿no? Y entonces aquí él plantea un concepto del cual me encantó, que es la madurez financiera. Muchos millennials aún están definiendo sus prioridades, los gastos realizados en créditos para pagar sus estudios universitarios u otras deudas como un auto son obstáculos que les impiden iniciar su ahorro de largo plazo. La madurez financiera es este punto donde un asesor profesional es indispensable que se cruce en tu camino o en el camino de miles de mexicanos que tienen la certeza de que deben empezar a ordenar su vida financiera, pero que no saben cómo hacerlo. Y ahí te va algo que me sucedió hace rato. Tú sabes quién eres, te mando saludos, prima. Ya la quemé con eso. Hace rato tuve una sesión y estábamos platicando porque de repente es como esta presión de, oye, es que creo que hay una buena oportunidad en comprar un terreno, ¿no? Y yo, ok, oye, pero no sé, iba a ser primero esta meta que me habías dicho y lo de tu viaje acá y lo de cómo vas con tu fondo de paz. No, nada de eso se ha logrado, ¿no? Y entonces me hace caer mucho en justo lo que acabo de ver, lo de la madurez. Lo de la madurez financiera, Abril, es algo que nos atraviesa a muchas personas y como esta sensación de tendría que estar haciendo esto, etcétera. Pero yo le dije, mira, simple, para poder llegar a punto A, yo creo que las oportunidades, antes de llegar a esto que te voy a explicar, yo creo que las oportunidades le llegan a quien tiene el dinero. Y eso se me hizo fuerte decírselo. Pero sí es una neta, ¿no? O sea, si no es una oportunidad, no es tu oportunidad, güey. O sea, puede ser una oportunidad, pero es para el que tiene la lana, no para el que no la tiene, ¿no? Y de repente su cara fue como que, ¿no? Y le dije, sí, ¿por qué? Le dije, porque a ti te va a implicar esto. Y sacamos tal cual una tablita de metas, ¿no? Que tú y yo la hemos desglosado muy fácil, en donde se pone el nombre de esto, lo que se necesita, bla, bla, matemática sencilla, ¿no? Y le dije, necesitarías esto, pero si sucede una emergencia, ¿de dónde? O sea, el terreno no. Y aparte, aunque lo vendieras, ¿no? No va a salir el día de mañana. Entonces, si no estás cubierta de esta parte, ¿no? Y empezamos como a ver esto y me hace mucho sentido que es la situación de un chorro de millennials, ¿no? Primero queremos el viaje a Europa y después veo qué pedo con mi fondo de emergencia. Y es como de, güey, no. Sí, es que ¿sabes qué? El viaje a Europa sí sale en Instagram, pero no posteas que ya llevas tanto de tu fondo de emergencias ahorrado. No, pues el fondo de emergencia ni se ve, solamente lo sabes tú, lo sabes tú. Entonces, sí. El punto es que todo esto me hizo mucho sentido en este capítulo en donde nos pone como ejemplos, nos dice también incluso que las personas están conscientes que quieren recibir una buena pensión y que el ingreso resultó que estuvo con que se jubilen con entre 7,500 y 10,000 pesos
está ok, y es como que, ok, ¿sabes? O sea, mucho dato que dices, ok, no se planean, van al día, se dice que los millennials no planeamos, que vamos muchos al día, y yo también quisiera desmentir esto, pero cuando me siento y veo, digo, sí, o sea, si esta persona, quien sea, no me refiero a alguien en específico, pero cuando me siento con alguien, digo, si no hay fondo de paz y te corren mañana, neta, esto lo puedes mantener ¿cuánto? No, pues hasta la otra quincena, pero ya no va a haber otra quincena. Ah, no, pues entonces ya no, tendría que correr a buscar un nuevo trabajo, ¿sabes? Entonces, todo esto, pues prácticamente es lo que nos deja este capítulo en donde dice que nuestros sueños son diferentes a los de nuestros padres y está siendo espectador de una época, la verdad, bastante emocionante. O sea, ya después de que nos baja y nos dice todos los datos, lo cual es verdad. Ya que nos patea, de que nos escupe en la cara. Así que no seas güey y todo, dices, sí estás en una época en donde puedes hacerlo muy diferente, pero sí te tienes que salir de la manada, ¿sabes? O sea, sí tienes que poner, y aquí vuelvo a lo mismo, Abril. Yo cuando hice este ejercicio hace rato, fue muy padre ver cómo ella solita me dijo, ya lo traía masticado y sí es cierto, ahorita esto no, pero las dos prioridades que sí quiero es esta y esta. Va. Y entonces como que hasta la persona se queda como que, ay, güey, ya. O sea, sí estoy haciendo algo. Me relajo un chingo con querer las 4 cosas al mismo tiempo. ¿Sabes? El capítulo 9, tienen 11 capítulos, ¿eh? Así que aguanten. Ya sé que ya tienen 1 hora aquí, así que aguanten, vara. También me lo digo a mí. Aguantemos. Aguantemos. Capítulo 9, básicamente lo voy a dividir en 2. La historia de la bolsa de valores, de cómo se creó. Y y ya. Ah, no es cierto. Y la segunda es como la oportunidad que tiene México de poder invertir. ¿Va? Ahí les va. Todo empezó un día, una tarde de enero, no es que era, en 1600, en Inglaterra se fundó la Compañía Británica de las Islas Orientales. ¿Sale? En 1600 se creó esta compañía. En 1602 se creó en Ámsterdam la compañía holandesa, igual, de las Indias Orientales, pero aquí empiezan a hacer el primer concepto de acción, ¿sale? Entre los siglos XVII y XIX, Francia, Suecia y Dinamarca crean compañías navieras similares, donde se expandió el comercio y sentaron las bases de los mercados financieros. El tema de la bolsa de valores nace desde la necesidad de comercializar. Basémonos en eso, en la necesidad de comercializar, y la riqueza va trayendo nuevas maneras de comercializar, ¿sale? En 1792 nace la bolsa de valores en Nueva York, en 1792. Unos 60 años después, en 1850, en México, inicia informalmente la compraventa de títulos, principalmente mineros. Casi todo lo que hoy vemos formalizado empezó informalmente, ¿sabes? Como quien dice la cosa, lo que se va necesitando y luego ya se va formalizando, ¿no? Unos años después, en 1867, se promulga en México la ley reglamentaria del corretaje de valores, o sea, para decir esto sí, no andan haciendo vagancias, vamos a formalizarlo, ¿sale? En 1884 surge el primer índice bursátil, el famoso Dow Jones Transportation Average. ¡Ándale! ¡Ay! Duolingo sí está funcionando. Duolingo. Puntos para Duolingo en Estados Unidos. Y en 1895 se funda oficialmente la Bolsa de México. Ahora sí, ya más para acá, en el siglo XX, en 1933 se crea la Bolsa de Valores de México S.A. bajo supervisión gubernamental. O sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el gobierno le decía... Ah, no es cierto, eso es Banjico, olvídenlo, no dije nada. En 1975 se consolida como Bolsa Mexicana de Valores y unifica operaciones en México. En 1990, donde Zaira ya casi nacía, la Bolsa Mexicana de Valores se muda a Paseo de la Reforma, Ciudad de México. Entre el 95 y el 96 se implementan los sistemas electrónicos, se llama BMV Centra, para renta fija y variable, o sea, para hacerlo todo electrónicamente. Y del 98 al 99 inicia el mercado de derivados en México, que se llama MEXDER. Los que pusieron atención, lo dije hace 2 capítulos. Y bueno, y todo se vuelve electrónico.
se abandona el piso de remates en físico y todo se vuelve electrónico. Que se me hace muy... Bueno, no te creas, no, sí está bien. Te voy a decir, sí, se me hace muy tarde para que se vuelva todo electrónico, pero no es cierto. El boom de las .com empezó en el 2000, entonces retiro mi comentario. Ok, en el 2005 nace Cibolsa, plataforma para inversionistas individuales. Y las CIFORES comienzan a invertir en acciones. Hasta el 2005, muchachos, hasta el 2000. Ay, hace 20 años, se siente bien cerquita, ¿verdad? Pero fue hace 20 años. En el 2008, la Bolsa Mexicana de Valores se convierte en sociedad anónima bursátil y empieza a cotizar en sí misma. Y en el 2018 se inaugura la Bolsa Institucional de Valores, ¡viva! Aquí sí lo tengo el nombre completo. Muy bien. Rompiendo el monopolio de la Bolsa Mexicana de Valores. Fíjense que no importa qué también haga una empresa un papel, no es bueno el monopolio. Es importante siempre que haya competencia. CFE, muy bien. El dedo índice. Ok, ahora bien, ya que supimos como la historia de la Bolsa Mexicana de Valores, de cómo que se creó el concepto y la Bolsa de Valores y la historia en México, hasta ahí termina un poco de cómo empezó todo, ¿no? Y si se fijan, todos somos influencia de alguien más, de otro país, tanto guerras, índices bursátiles, forma de comercialización, globalización, etc. O sea, es necesario que todos nos retroalimentemos porque todos vamos creciendo de alguna manera, ¿no? Como sociedad más que como países. Ahora sí, una vez que hablamos de la historia de la bolsa, quiero pasar al siguiente punto de este capítulo que empieza a hablar de los índices bursátiles. Un índice en una mano sirve para señalar algo, ¿ok? Por lo tanto, un índice bursátil es un indicador que muestra la evolución del precio de un conjunto de activos, ¿ok? Eso sería como la muestra. A ver, quiero saber cómo está funcionando Estados Unidos, me va a basar en un índice, ¿sabes? Voy a agarrar una muestra de las mejores empresas de tal cosa y me voy a basar en este índice para explicar, ¿no? Ahora bien, los índices se clasifican en naciones, o sea, pueden ser un índice de solo una nación, como en México existe el IPC, que son las 35 mejores empresas de México. Entonces, este es nacional, este es un índice nacional. Otra opción es un índice internacional, que son varios países. Un ejemplo es uno que se llama STOXX, que es un índice de equipos de fútbol de Europa, pero que pueden participar varios países. O un índice global, que funcionan muchísimos países de todo el mundo, si no es que casi todos. Un ejemplo de esto es el ACWI, ¿ok? La dislexia. Sí, es que cuando lo escribí también lo escribí mal. Entonces, ahorita que lo estoy leyendo digo, ay, era al revés. Ok. Entonces, pues, si se fijan, es como de acuerdo a países, qué número de países que engloba, si es uno, si son poquitos o si son muchísimos, es el tipo de índice, ¿no? Entonces, nacional, internacional o global. Ahora, también se clasifican, y aquí no les hice cuadrito, pero también se clasifican de acuerdo al tipo de empresas. Por ejemplo, sectorial. Un ejemplo de eso es el Nasdaq 100, que son como solo de tecnología, ¿sale? Que solo sectores, puede ser de tecnología, que este es un ejemplo, pero puede ser solo del sector de construcción, o solo del sector de salud, o solo del sector de energías limpias, o sea, por sectores. O intersectorial, o sea, revolvemos de varios sectores, como el Standard & Poor's 500, que tiene de muchos sectores, pero al mismo tiempo es nacional, ¿sale? Y bueno, y también puede ser por el tipo de activos, que pueden ser de renta fija o de renta variable o de materias primas, ¿sale? Que fue lo que les expliqué con la historia de, no es cierto, tú lo explicaste en los fondos de renta fija, renta variable, sí es cierto, tú lo explicaste. Muy bien, y bueno, algo que es súper importante una vez que ya entendimos los tipos de índice, porque los índices, aunque nos señalan algo, también podemos invertir en ellos. Esto no se comenta aquí en el libro, pero hay fondos que hacen instituciones distribuidoras de fondos de inversión que replican su fondo de inversión basado en un índice de estos. Entonces, si entendemos que es un índice, entonces, y entendemos que donde estoy invirtiendo en X institución financiera está replicando este índice, nos referimos a esto, ¿sale? Ahora, retos del mercado bursátil en México. Pues, ¿qué creen? ¿Sabes cuántas empresas cotizan en la bolsa, en las bolsas de todo el mundo? 140 empresas mexicanas. 43,432 empresas en el mundo, de las cuales solo 140 son mexicanas. Ajá. Pero sí, lo dijiste bien, pero volteado. Ok. A lo que quiero ver es como darnos cuenta de que hay 43,000 empresas y solo 140 son mexicanas.
Y hay que comentar que aquí Edgar nos dice que, a ver, México no es cualquier país. O sea, estamos dentro de las 20 economías más importantes del mundo, como para que haya tan poquitas empresas cotizando. Sí, no cuadra. No, o sea, además dice, hay países mucho más pequeños que tienen más empresas cotizando. Entonces, dice, a ver, si México debería de haber mínimo, por el tamaño de la economía de México, debería haber mínimo 500 empresas cotizando. Dice, ¿qué se traduce en más empresas cotizando en la bolsa? Se traduce en una mejor calidad de vida para sus habitantes. Claudia Sheinbaum. Ok, México representa solo el 31.5% de su Producto Interno Bruto. O sea, en otras palabras, México produce una cantidad de dinero, produce una cierta cantidad de bienes para México. El 31% de eso de eso que produce se está invirtiendo en la bolsa nada más. O sea, es muy poco. Porque a comparación de Chile, que es una economía muy similar, es el 84%. O Estados Unidos es el 148%. ¿Sale? Y solo el 0.35% de la población mexicana participa en la bolsa, en el mercado bursátil. O sea, ni el 1%. Y el 20% de los activos financieros del país están concentrados solo en 20,000 cuentas. O sea, hay una alta desigualdad de los más ricos versus todos los demás mortales. Y bueno, entonces, en resumen, este capítulo nos habla de la gran importancia que es que como mexicanos nos metamos más en la bolsa y que como gobierno nos pongan menos trabas o estorbe menos para que haya más iniciativa privada. Muy bien. Siguiente, capítulo 10, la abuelita cascadora. El sistema financiero exige que gente joven le inyecte su vigor. Una gran cantidad de personas con edades jóvenes son absorbidas por instituciones que necesitan profesionistas preparados y dispuestos a aprovechar las oportunidades que los mercados de valores ofrecen. Y esto me gusta porque le dicen a Edgar tal cual. Edgar, una gran cantidad de las personas que manejan el dinero en el mundo nunca han vivido una crisis. Entendido claro y fuerte. Quienes hoy tienen 28 años y están a punto de entrar en su tercera década de vida no estaban ni cerca de terminar una carrera universitaria en finanzas o economía cuando le estalló al mundo una crisis hipotecaria que nos ha sumergido desde ese entonces en un oleaje que no nos permite respirar en calma, ¿no? Y tú dirás, bueno, ¿y todo esto, o sea, hacia qué va? Pues bueno, a mí me gustaría preguntarle, me estoy adelantando, bueno, tenemos una sorpresa y ya lo dije, y la sorpresa es que vamos a tener un episodio con el economista Edgar Arenas y va a ser el siguiente episodio. Y justo aquí me entraron como ciertas dudas que dije, quiero preguntar su perspectiva sobre esto, ¿no? Porque prácticamente lo que dice en este capítulo es que el ciclo económico presenta cimas, recesiones, fondos y recuperaciones. Y nuestras edades no han vivido esto. Entonces, ¿cómo asesoras algo que no has vivido, que solamente está como por, ¿sabes? Como por manual, como por ciertas economías, como por ciertos momentos, etcétera? Entonces, prácticamente él está hablando de esto. ¿Cómo vas a asesorar? Tienes que conocer, obviamente, pero también tienes que entender que en la historia, lo que tú dices hace rato, en la economía ves la historia para no repetirla. En la economía tienes que saber que se va a repetir. Entonces es importante conocer para que sepas cómo vas a pasar por ahí y saber cómo vas a ayudar a los demás a pasar por ese camino, ¿no? Entonces prácticamente es en lo que se enfoca en este capítulo. Y nos repite justo eso, todo en la vida son ciclos, el éxito va a depender de saber transitarlos. Más allá de irnos a que, si eres un asesor o una persona que no lo ha vivido, sí tienes que saber qué ha sucedido, ¿sabes? O sea, no importa desde mi postura, lo que le interpreto, que ya él nos diga qué es lo que piensa. Hay un momento en donde a las personas nos pueden inquietar como la parte de los rendimientos o no rendimientos y él habla mucho del perfil del inversionista. Te tienes que conocer como inversionista. ¿Por qué? Porque tienes que saber qué esperar y cómo vas a reaccionar con esto, ¿va? Porque sí, lo hemos dicho 1000 veces, Abril. Todos son agresivos hasta que hay una minusvalía. Todos los perfiles son agresivos hasta que, oye, ¿por qué bajo? Pues porque estamos en esto y es recordarles y es bla, 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 ¿no? Entonces,
Para esto, para las inversiones, tienes que tener cierto estómago y saber cuáles son tus límites. Oye, yo la neta no quiero ver nada, eres un perfil conservador. Yo toleraría a lo mejor cierto porcentaje, perfil medio, ¿no? Y no, yo la neta sí, porque mi objetivo va a largo plazo, porque entiendo perfectamente cómo va a funcionar, porque entiendo perfectamente cómo funciona el rendimiento, etcétera. Entonces eres un perfil agresivo. ¿Cuál va a ser el talón de Aquiles? Puede haber periodos donde no existan ganancias y el salvavidas va a ser la solvencia. Hablando para perfiles agresivos, ¿no? Y aquí ya para cerrar nos dice que el perfilamiento de sus clientes es tener la tranquilidad para invertir, ¿sabes? O sea, la parte en la que él no meter a todos a agresivos si no son agresivos y no querer meter a todos a conservadores si no son conservadores, ¿sabes? O sea, como respetar mucho este perfil, lo que ha hecho es que la persona tenga tranquilidad de invertir. Y justo a mí me hace mucho sentido. Muchas veces podemos caer en el error de creer que lo mejor es X perfil o X portafolio para tal cliente, pero si lo va a estar padeciendo, no es su perfil, ¿sabes? O sea, creo que no podemos estar como sacrificando esta parte de su tranquilidad, ¿no? Y la casa de bolsa operadora de fondos de inversión sirve justamente para que te asesoren y te pase lo que, o sea, no pase que por no saber, ¿sabes? Aquí cuenta la historia ya brevemente porque ya nos tenemos que ir, ya vi la cara de Abril. Nos cuenta de una abuelita que prácticamente no sabe, o sea, la gente que no sabe sobre el tema, pueden estar haciendo movimientos por esa persona a perfiles agresivos, ¿sabes? Donde no corresponde que esta persona esté. Pero si tú tienes este conocimiento, vas a poder detectar más estas cosas y no ser justamente esa abuelita que pues no sabía, no tenía ni idea y le va mal, pero no por una cuestión del mercado. O sea, sí, pero más bien por una cuestión de no haber respetado el perfil de inversión que tenía esa persona y meterlo a un portafolio en donde ni su edad ni su estómago daba para que estuviera ahí. Entonces, prácticamente ese es el capítulo. Ese es el capítulo, perfectísimo. No, tenemos tiempo, acabo de pedir tiempo, entonces todo bien. Súper. Ok, ya, el último capítulo, chavos, está súper ligero, ¿eh? Yo dije, este va a ser el más pesado de todos y es el más ligero, a mí se me hizo el más ligero y es aprendiendo a invertir, básicamente. Y entonces, y justo hace como que trae un poquito esto de lo que tú comentas de sé fiel a tu perfil de inversión, porque realmente solo el 10%, o sea, dice, de todas las experiencias de clientes en la bolsa de valores, solo el 10% es una mala experiencia y casi todo tiene que ver con que eligieron una inversión diferente a su perfil de inversión. Ya sea que ellos esperaban más rendimiento, o sea, que eran más agresivos y escogieron algo más conservador, o son muy conservadores y eligieron algo agresivo. Y a mí me pasó a mí me pasó eso. O sea, a mí me pasó a mí 2 veces. No te creas. Entonces, sí es cierto, pues la verdad es que sí es cierto. Y entonces, dice, hay tantas formas de gestionar el dinero como personalidades hay en el mundo. ¿Sale? Entonces, no se casen con una, pueden ser tan versátil como ustedes mismos lo sean. Para iniciar un proyecto de ahorro, lo primero es que tienes que tener un presupuesto. O sea, ya sé de riesgos, ya sé de mercado, ya sé de no sé qué. Sí, ok. Lo primero que tienes que saber es que tus ingresos, más bien tus gastos, nunca deben de ser superiores a tus ingresos. Eso es como la primera regla. Si estás gastando el 120% de tus ingresos, empieza por ahí. No puedes gastar eso, ¿va? ¿Qué onda con las deudas? Hay deudas que nos vuelven más productivos y otras que solo consumen nuestros recursos. Y que no le aportan ningún valor agregado a nuestras vidas. Entonces, algo que nos invita a reflexionar es, a ver, ¿esta deuda te va a hacer más productivo, le va a dar valor agregado a tu vida o solo te va a hacer que postees más seguido en Instagram, ¿no? Ok, de hecho, si te fijas, es el principio de la bolsa de valores. Es endeudarse para generar valor, para generar más valor. Dice, las empresas o los gobiernos salen a buscar recursos para financiar proyectos que le generan más ingresos. La regla de oro para llevar un presupuesto saludable. Él lo dice así, 50% de tu ingreso destínalo a tus recursos obligatorios, así, tus actividades cotidianas. El 30% a tus actividades lúdicas y el 20% es igual a ahorro, ¿sale? Y ahorro no es más que otra cosa, es la famosa regla del 50-30-20. Dice, y ahorrar, o sea, juntar dinero no es cosa de, hoy me desperté y ya llevo ahorrando 50 meses, no. O sea, es el resultado de estar constantemente ahorrando y no desahorrar,
Y es el resultado de un hábito, ¿sale? El ahorro tiene como finalidad darle certeza a nuestras finanzas. Me encantó eso. Porque ¿te acuerdas que alguna vez comenté la primera vez que yo ahorré? Yo estaba en bancarrota. Y la primera vez que yo ahorré, y yo sabiendo que estaba dejando de pagar deudas por ahorrar, aún así tuve más paz. Porque si es que este dinero, tenerlo ahí, me da paz. Que pagar deudas que de todos modos ni están bajando, ¿no? Y bueno, no estoy diciendo que no paguen sus deudas, pero estoy hablando del ahorro, ¿ok? Y bueno, un plan de inversión, aquí nos invita a que hagamos un plan de inversión. Dice, así como los muralistas hacen un bosquejo primero de cómo va a quedar y luego ya le ponen color, un plan de inversión es que tú pongas en papel, así, qué quiero lograr, cuándo lo quiero lograr, cuánto dinero tengo para lograrlo, que seas muy honesto contigo mismo y que crees ese plan, que podemos regalarles también una plantilla para que pongan en papel sus metas. Hoy estamos muy regaladoras por ser el primer episodio del capítulo 4. Algo que es bien importante es diferenciar qué es ahorrar de invertir. Y uno diría, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Invertir es poner tu dinero a trabajar, básicamente. Dice, haz de cuenta que cuando tú ahorras es cuando estás en tu casa descansando y cuando tú inviertes es cuando sales a trabajar. Dice, yo me imagino el billete saliendo a trabajar y volviendo a descansar. Y dice, y esa es la diferencia, ¿no? 3 puntos en los que debes de invertir: imprevistos, proyectos y jubilación. Otra vez vuelvo a dar descuento para las inversiones de mi vida. Habla de esos 3 proyectos. Hay una gran cantidad de personas que quieren invertir, pero no lo hacen por desconocimiento del tema, ¿sabes? Entonces es como que es más desconocimiento, que es como hace rato, el 40 y tanto % de los millennials tienen ganitas, pero todos se les hace chiquito cuando están a punto de invertir. Pues no. Ok, y un inversionista exitoso tiene los siguientes principios. ¿Listos? Anoten, porque es lo último de este episodio. Diversifican, se acercan a un asesor que sí sepa, tienen muy claro su tiempo de inversión, no desinvierten antes, y participa de forma activa en las decisiones de su inversión, o sea, no se duerme en sus laureles. Cada cabeza es un mundo. Y o sea, Edgar dice, bueno, en estos 20 y tantos años que tengo como asesor financiero, he visto cumplir varios sueños. Dice, y algo que yo veo como punto de partida es que los que lograron los sueños entendieron la diferencia entre ahorrar e invertir. ¡Ras! Me gustó mucho, la verdad es que lo disfruté, me choca haberlo leído tan rápido, eso es una culpa mía completamente, pero la verdad es que me gustó los puntos que dice, me encantaron las anécdotas, me gusta lo que enfatiza y volvemos al punto, ¿no? Inversión no es magia, pero sí es constancia. O sea, y es como volver sin esfuerzo. Que se vaya para Reel. Entonces, la neta, eso sí es súper importante y me gusta mucho cómo lo aterriza y las bases que les deja, ¿no? O sea, prácticamente personas inversionistas que andan ahí clavándose en el tema, me parece ¿qué dirías? ¿Un libro básico o intermedio? Yo creo que no se me hizo básico, a mí no se me hizo básico. Yo también. No se me hizo nada básico. Se me hizo intermedio. Uh-huh. Sí, pero sí creo que alguien que quiera empezar a entenderle lo podría hacer, pero si ya traes como cierto caminito recorrido, creo que le puedes sacar más jugo. Es mi opinión. Sí, ¿no? Yo creo que es complementario. O sea, puede ser parte, sí lo recomendaría como parte de tu biblioteca financiera, como para decir, ¿cómo me contó este chisme? O quiero refrescar tal punto por cómo lo cuenta. Sí. Me gusta. Pues ya, listo. Vámonos, vamos a escuchar todas las promesas que Abril les hizo. O sea, ella ya regaló, creo que hasta un coche o algo así. Aquí lo ponemos. Y muchas gracias por escucharnos. Gracias, Abril. Cuídense. Bye. Hasta la próxima.